Los temas definitivamente de interés es las sanciones. En los adelantos de trinchera de la noticia ayer, Javier hace en el periódico una serie de aspectos que yo le voy a pedir hoy que los amplíe en relación con la trascendencia que tienen las sanciones para las 3 personas señaladas por el Departamento de Estado. En Managua la vida se ha ido normalizando poco a poco, la actividad ha ido subiendo, pero los recibos de energía están viniendo más altos. El agua ha subido también, y si son los alimentos se han disparado enormemente. Justificaciones o responsabilidades pues se buscan y se señalan, entre otras, digamos, unos aspectos que nosotros señalábamos el día de ayer, que son los tranques. De Panamá recibí la llamada de mi buen amigo Byron Jerez, en que me pide que aclare que él no viaja con visa humanitaria, que él no es candidato del Frente Sandinista, ni fue diputado, ni es del Frente Sandinista, sino del partido APRE, y que mantiene su residencia en los Estados Unidos después que fue absuelto de todos los cargos que se le habían imputado. De todas maneras, pues, vale la aclaración, con Byron hay una antigua amistad mía. Tuvo una gran fineza conmigo en Miami una vez que Alan se me enfermó, y aclarado, Byron. Buen viaje de Panamá a Nicaragua, dice que nos mira todos los días, pero de todas maneras, sobre el asunto de las sanciones, Javier nos va a ampliar sobre el tema, Javier. Bueno, antes de eso quiero saludar, como todos los días, ¿verdad?, a mi nieto, está de vacaciones, y a Alicia, su mamá, que nos están viendo en Seattle. Bueno, quiero saludar también a José Sanles Wilson, dice que desde Radio Única 105.5 FM en Bluefields está en esta transmisión también. Pues para nosotros es un placer contar con estas personas en personas que se agregan a nuestra transmisión de todos los días. Y a Aurora Domínguez le quiero recordar su compromiso de mandarnos medicina, de mandarnos los anteojitos para los viejos. Ella siempre nos escucha y con mucho gusto, si me lo envía vía Maranata, aquí pago yo el flete. Okay. En la cajita lo más que vale son $25. Bueno, a la de ayer se produjo una noticia que nos agarró muy fresco, minutos antes de entrar al programa, o quizá media hora antes de entrar al programa, entró la información ya confirmada del Departamento de Estado sobre las sanciones. Eso nos hizo pues hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo, pero ahora hay más información, hay más reacciones. Y yo creo que hay que ver las cosas ahora, Alan, con más frialdad que nunca, ¿verdad? Mientras se producía el anuncio de las sanciones, las más graves que ha recibido el gobierno del presidente Ortega desde que tomó el poder en el año 2007, ocurría en León un ataque policial que dejó tres muchachos muertos, dos de 22 años, uno de 24 años. Hay uno que está entre la vida y la muerte en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales. Hay 24 heridos de bala. Y luego les voy a comentar algo que vi hoy frente a la UNAM, que nos va a dar una idea de cómo es que se está viendo el concepto de la vida para estos grupos parapoliciales que están actuando. Pero volviendo al tema, yo creo que hay que verlo con frialdad, porque definitivamente ya la administración norteamericana ya rompió cualquier tipo de posibilidad, aunque yo creo que todavía quedan algunos puentes entre el gobierno de Estados Unidos y el del presidente Ortega. Yo veo rota esas relaciones, pero rota ya como que va a ser difícil recuperar el nivel que se tenía en la administración Obama, por ejemplo, o en el primer año del presidente Trump. Esto es duro. Vos sabés que la aplicación de ley Global Magnitsky a nivel mundial... ¿Puede ser enjuiciado en Estados Unidos esto?
Pregunta Eric Hernández. Bueno, voy a adelantar un poco a esa pregunta. Yo pienso, Alan, que este es un caso que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y CEMEN y los otros que están aquí llegan a considerar que en Nicaragua se ha cometido un genocidio, podrían ser enjuiciados muchos fuera del país por crímenes de lesa humanidad y por genocidio. Y esto podría significar buscarlos donde sea. No prescriben los delitos por genocidio. Nunca. Pero yo creo que había una acusación en que habían varios de los que están ahora en el MRS con los sucesos ocurridos en la costa atlántica durante los años 80. Por eso te preguntaba. Sí, pues. sí, y no olvidemos una cosa, que no solo se trata del gobierno, también puede ser que haya dirigentes o personas del grupo de los autoconvocados que encabezan las protestas o que están en las protestas, que podrían terminar también siendo señalados por cometer crímenes específicos. Pero en las situaciones, Javier, como la que se vive hoy en día, o por hechos ocurridos en los años 80, como acabo de citar específicamente uno. Depende si alguien lo quiere revivir, si alguien lo quiere mover. Pero ¿verdad? en lo actual, es que recordar, Alan, que los tribunales internacionales, Nicaragua, el presidente Ortega nunca quiso afiliarse a la Corte Penal Internacional, de tal manera que no aceptaría esa jurisdicción. Pero digamos, tribunales internacionales o bien instancias internacionales, Alan, enjuician gobiernos y digamos grupos de personas. Por ejemplo, lo que ocurrió en las guerras de Kosovo, en las guerras de todos esos países de Europa del Este. Los europeos se encargaron de crear tribunales, o los países se encargaron de tribunales, y hay ahí unos genocidas que terminaron presos y para toda la vida, ¿verdad? Entonces yo creo que no, me estoy adelantando un poco, por eso decía, me parece que hay que esperar un poco a ver qué es lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas van a elaborar alrededor de esto. Recordemos una cosa: el gobierno de Nicaragua está dando a cuentagota la investigación. Primero, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los dejó que investigaran unos por 72 horas para un periodo específico del 18 de abril a mayo. Luego, ahora que viene esta comisión especial de investigadores, la GIE, que se instaló el martes, Alan, esa gente trae un mandato de investigar los crímenes hasta el 30 de mayo. O sea, el gobierno no está permitiendo que estas comisiones trabajen todo el periodo o que se queden abiertas para ver los crímenes de todos los días, para investigarlos. Pero yo creo que al 30 de mayo, con la masacre que hubo ese día, hay suficiente, pero habría que ver después cómo investigar más adelante todo lo que ha ocurrido hasta que esto se termine, y yo no le veo que se vaya a terminar así nomás. Una de las preguntas que me hacían, y en ese sentido, repito, vos estás más al tanto, la trascendencia familiar, porque la vez pasada se habló, en el caso de Roberto Rivas, de que afectaba a la familia. ¿Hasta qué punto afecta a la familia? Digamos, alguien decía la suegra también ayer, pero me parece como humor. No, ¿verdad? ¿Hasta qué punto afecta al grupo familiar de cada uno de los afectados? A ver, veámoslo en la siguiente perspectiva, porque también recordemos, esta no es una ley que se pueda aplicar, yo no diría efectiva, pero sí, digamos, no es una ley que pueda abarcarlo todo. Pero, Alan, esto es lo que ocurrió ayer a estas 3 personas. Es como declararte la muerte civil y financiera a nivel mundial. Es una cosa realmente dura por lo siguiente. Hoy en día todos nos movemos a nivel mundial, en aviones, en carros, utilizamos dinero plástico. Mi cuenta de banco puedo sacar dinero en un cajero automático de Moscú,
o de Japón, o de China, en cualquier parte del mundo, estos bancos tienen una corresponsalía, entonces ya no, si quieres hacer un viaje a Europa, no tenés que llevar 10.000, 15.000 dólares para andar pagando. El cheque pagando. viajero ya no existe. Ya ni siquiera existe el cheque viajero. Antes a mí me encantaba aquello, pues, de que sacabas tu chequerita y pagabas ahí nomás delante de la persona, te aconsejaban que firmara hasta que ya ibas a pagar en la caja y no antes por si lo perdías, porque era un cheque al portador. Entonces, Alan, hoy en día, cuando los capitales se pueden mover con rapidez de un lado a otro porque basta una transferencia, y sobre todo después del 9/11, del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos y el mundo entero decidieron poner una cantidad de medidas para controlar el dinero. ¿Por qué, Alan? Porque operaciones como la del 9/11, por ejemplo, requirieron de mucha plata que llegó de Arabia Saudita, y hoy los gringos se hacen los locos, pero alguien de Arabia Saudita financió esa operación y nunca han querido llegar hasta ahí porque son sus aliados. Pero bueno, lo que te quiero decir, Alan, es que hoy en día el vicepresidente de Albanese, tesorero del Frente, hoy en día no puede hacer ninguna operación del Frente Sandinista. Pues te voy a poner un ejemplo. El Frente Sandinista quiere traer 100.000 camisetas de China o de donde sea para rotularlas 19 de julio y darlas el 19 de julio. Chico López no puedes, en cuanto se ponga en acción esto, ya no va a poder enviar un cheque o una transferencia para comprar esas camisetas sin que Mr. Yankee se dé cuenta. Y Mr. Yankee ha desarrollado toda un área de control de a dónde va el dinero y de quién es, de tal manera que ha microlocalizado inclusive la posibilidad de afectarte a vos o a X o Y persona. En este caso estoy hablando de Chico López, de concentrarse en los movimientos financieros de Francisco López y dónde tiene, con quién tiene relaciones y para dónde va. Ayer yo cité los casos de, primero a los banqueros, cuando lo llamó a la embajada americana y les dijo, mire, aquí hay unas decisiones aprobadas que no tenían que ver con el gobierno de Nicaragua y se prohíbe tener relaciones con lo que tenga que ver con PDVSA, por ejemplo, ¿no? Y gente de Venezuela. Y luego llamaron a los generadores de energía y le dijeron, aquí está las disposiciones de Estados Unidos. Si ustedes le compran petróleo para sus máquinas a Venezuela, se van a meter a problemas. Si ustedes le venden a una empresa que tenga que ver, en fin, pero eso fue tan poroso como que hoy en día las distribuidoras de energía, que son propiedad de capital sandinista con testaferros españoles, eso es algo que en algún momento podría reventar. Chico López es de la junta directiva del grupo TSK Testaferros Españoles Albanese. Él es el representante, perdón, y en realidad, Alan, ¿qué pasa con la firma de Chico López después de la ley Magnín? Ahí vamos, ahí tenés otro ejemplo, ¿verdad? Yo no sé si Chico López tiene alguna firma en la distribuidora, en Disnorte y Sur, no lo creo. Pero en las operaciones con Venezuela, sí tiene firma. Él firma, o él debería estar firmando los cheques que van a Venezuela, o que liquidan a Venezuela, o lo que sea, pues. O que pagas el barco que viene, o que pagas, de alguna manera. ¿Cómo va a ser Francisco López si todavía es la firma de esta empresa? Porque yo estoy segurísimo, Alan, que Chico López ya no firma ni un papel desde hace meses, porque esto lo vio venir el gobierno del presidente Ortega. Yo estoy casi seguro. Pero Chico López hoy no puede decir, me voy con mi familia a Europa con mis tarjetas Visa o Mastercard. Seguramente, Alan, se la van a suspender, a menos que viaje con una tarjeta rusa o venezolana o cubana que no tenga nada que ver con los Estados Unidos. Estoy dando ejemplo suelto de cómo resulta ser la muerte civil financiera de estas personas. Ahora,
le puede afectar esto más adelante en la relación, por ejemplo, con Europa. Yo te aseguro que lo más probable, porque ya se lo hicieron aquí al presidente Arnoldo Alemán y se lo hicieron a miembros de su gabinete, le van a aplicar la ley Schengen a todos estos que se han sancionado. La ley Schengen es la que, entre otras cosas, le prohíbe la entrada de Europa de personas que han sido sancionadas. O sea que ayer estaba leyendo un artículo en que un diputado, cuando le aplicaron esta ley Magnitsky a varios miembros de un ex gobierno de Guatemala, dijo, ¿yo para qué quiero ir a Disney en Estados Unidos si puedo ir a París? Entonces inmediatamente una abogada le aclaró, mire, que usted también va a caer como Schengen. Europa no le va a dejar entrar y si usted quiere ir a ver a Disney, a París, no va a poder. Va a tener que ir a buscarlo a Sudáfrica, una cosa así. Las afectaciones son serias, pero veámoslo desde otra perspectiva, es la imagen del país. Estamos hablando de 3 personas muy cercanas al presidente Ortega. Fidel Moreno es el delfín. Decía un artículo que estaba leyendo hoy de una publicación francesa, la mano derecha de Rosario Murillo. La mano derecha de Rosario Murillo, Alan, que ha administrado miles de millones de córdobas en inversión en el país, ¿verdad? Él puede hacerlo y puede seguir mandando y probablemente lo veamos mandando porque aquí hay un orgullo imperial que ha sido herido y que probablemente vamos a seguirlo viendo por un tiempito más cómo se manifiesta ese orgullo imperial, es decir, no adelanto las elecciones, no los voy a quitar de sus cargos, no me van a ver a mí negociando nunca más en el diálogo nacional, voy a hacer el 19 de julio aunque tenga que matar a 100 personas más. Es decir, ese orgullo imperial que hasta ahora nos ha costado 315 muertos, o probablemente más, Alan, va a desatar todavía más sanciones de las que ya hemos visto. Hasta ahorita son 3. Chico López, el que maneja el negocio más importante del capital sandinista, como es el petróleo, el que maneja la energía, porque aquí tienen invertido 300 millones de dólares en productoras de energía, el que maneja los reales del frente. Es decir, más importante que esa figura no hay ninguna alrededor del presidente Ortega. ¿Qué pasa ahorita si Francisco López gira un cheque a un banco, digamos que no sea Bancorp, mencionabas vos hace un momento, digamos con Banpro, aunque Ramiro Ortiz te dije yo que le puede caer la Magnitsky? Yo creo que, Alan, pienso que los bancos nicaragüenses... ¿Te acordás que Chano dijo, Javier, de que le habían devuelto, todavía Chano estaba en armonía con el gobierno, no hacía manifestaciones en contra todavía, y que le habían devuelto la plata a Roberto Rivas? No. Los bancos. ¿A Roberto Rivas? Sí. Sí. Alan, te vuelvo a recordar, después de que la embajada americana llama a los banqueros y llama después a los generadores de energía, y creo que llamó a otros sectores también para advertirle con quién podían hacer negocio o no de Venezuela, esto que cayó ayer es peor, porque estamos hablando de que a nivel mundial nadie puede hacer negocios con ellos. Ellos no pueden representar a ninguna empresa que pretenda hacer negocios con bancos o con empresas en las cuales los gringos tengan alguna influencia, un área de influencia. Pero definitivamente, pues, si toda la plata que seguramente va a salir, la plata de Chico López, la plata de Chico Díaz, la plata de Fidel Moreno que esté en los bancos, se las van a devolver. Seguramente eso se está produciendo hoy o se va a producir en los próximos días. Esa plata, ¿a dónde la van a llevar?
Entonces seguramente la van a tener que meter en el banco del frente, en el Bancorp. Porque ¿quién más se va a hacer cargo de ese Pero dinero? si el Bancorp, Javier, tiene negocio con Mastercard o con Visa, no puede tampoco. No puede, pero yo te digo, pues tendría que ser el Bancorp, que es el único que se puede... Pero si ellos emiten tarjeta, quiere decir que tiene vínculo con la banca norteamericana. Exactamente, pues. Y los dueños del billete verde son los Estados Unidos. Ninguna casa emisora de tarjetas de crédito va a tener relaciones con el Bancorp, en primer lugar. En segundo lugar, el Bancorp no va a poder establecer convenios, por ejemplo, para transferencia de capital y todo eso, con ningún banco de afuera. Porque todos están vinculados con los de Mr. Yankee. Estaba gozando una de las muchachas que nos escribe. Mr. Yankee le decía a uno de los maestros que Javier y yo tuvimos, como fue don Julio Díaz Venado, que en paz descanse. Que era pro Yankee había sido traductor de Naciones Unidas, uno de los grandes periodistas en la historia de Nicaragua. Le decía Mr. Yankee, decía. Era el analista de temas internacionales por excelencia, y además era un experto en mis universos. O Miss Mundo en aquella época. Fue el único. Ahí viene la Helen, decía, ahí viene la Helen. El único, en un aniversario, creo que te había cumplido 25 años de casado, que hizo llegar a su fiesta a Tacho y a Pedro Joaquín Chamorro. Sí. Que supuestamente eran irreconciliables o debieron de haber sido, pues, políticamente bien confrontados. Llegaron a su fiesta de 25 años de matrimonio. Volviendo a este tema, Alan, todavía hasta que veamos las afectaciones en lo concreto, hasta que veamos cómo es realmente que se están aplicando, es que vamos a poder derivar y llegar a conclusiones pero así como lo anunció ayer el Departamento de Estado, que además no es el Departamento de Estado el que lo va a aplicar, sino el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es un golpe político, es un golpe enorme para la imagen del país, porque resulta que los afectados hasta ahora por la Global Magnitsky son tan pocos que Nicaragua ahora tiene el 25% de los afectados. La cuarta parte de los sancionados con la ley... Son rusos, ¿verdad? Bueno, a los rusos los están afectando por dos maneras, por la ley Magnitsky y por la Global Magnitsky. Ellos son los otros dueños de las sanciones. Nicaragua, los rusos y los guatemaltecos que entran en la Magnitsky. Mira, necesariamente deben de haber cuentas en los Estados Unidos, porque se le ha estado comprando petróleo a Estados Unidos, petróleo ya procesado, ¿verdad? De Francisco López. ¿Cómo queda esa plata? Eso es lo que yo te decía, Alan. Probablemente Francisco López ya no firma nada desde hace rato, porque esto lo vieron venir. El problema es dónde va a meter Chico López su capital, porque te aseguro que es un hombre millonario. ¿Dónde va? A ver, los negocios de Fidel Moreno, ¿cómo los va a reorganizar ahora? ¿Cómo los va a camuflar si él no va a poder ni emitir cheques? Y ese dinero y esas empresas que ya seguramente están identificadas, ya están en el radar de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Puede ser, Alan, que el gobierno del presidente Ortega aún tenga la fuerza como para proteger, digamos, a estos grupos. Les va a seguir dando inmunidad, les va a seguir dando protección. Pero local, hasta aquí. Por eso la pregunta que hacía el oyente, si en los Estados Unidos esta gente puede ser procesada. Acabo de ver yo ahorita que hay un testigo que deportó a Estados Unidos, va como testigo, no tiene acusación en el caso del Chapo Guzmán. Los Estados Unidos lo piden como testigo y se lo manda Peña Nieto, que es otro de los jefes de los carteles de la droga. Bueno, efectivamente, Alan. Pero todo depende del convenio. Por ejemplo, un nicaragüense no puede ser extraditado. No puede ser. No puede ser extraditado. Fíjate que aquí tienen preso a un muchacho por un crimen que cometió en Nueva York. ¿Te acuerdas? Un famoso caso que estranguló a una norteamericana estudiante en uno de los dormitorios, uno de los dorms de la universidad. Y no sabemos qué ha pasado con ese muchacho, porque es ilegal que esté preso, pues.
aunque está retenido a solicitud del gobierno de Estados Unidos, ese proceso para que venga y lo enjuicien aquí, porque es el único lugar donde lo pueden enjuiciar, si no lo van a entregar, es ilegal todo eso. Pero él nació en Estados Unidos. Tengo entendido que sí, pero que tiene la doble nacionalidad. Es que la doble nacionalidad se adquiere Solo por el hecho aquí. de tener padres nicaragüenses. Así, solo aquí, Estados Unidos te dice tenés que elegir. En todo caso, Alan, fíjate bien, para mí lo más importante de todo esto es el golpe en las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, que fueron toleradas a lo largo de 10 años. Aquí te mando un mensaje Eric Cabrera y le voy a dar lectura porque está interesante. Dice, el equipo de fútbol Real Estelí, don Javier dice, es de Fidel Moreno. Así es. No, y solo eso, y además de eso, 26 empresas tiene solo en Estelí. Ahora veámoslo de otra manera, este asunto, Alan, que a mí me parece muy grave. ¿Qué ocurriría si el día de mañana el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, Daniel Ortega no quiere aceptar nuestra propuesta de adelantar las elecciones, vamos a endurecer nuestra posición, suspendemos el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Nicaragua? De por sí, Trump ya había anunciado que iba a revisar todos los tratados de libre comercio porque él no cree en eso. Pero vos te imaginás lo que significaría para Nicaragua, el único país del Tratado de RCAFTA, o sea, República Dominicana y Centroamérica, que tiene superávit. Mira, yo pienso, Javier, que las elecciones sí se van a adelantar. Estoy totalmente seguro de eso, ojalá, pero hay que creo. crear condiciones, Javier. O sea, nosotros no podemos ir a elecciones bajo una lluvia de balas y de tranque. Eso es lo que dijo Polokis, pero pero es una realidad. Sí, Va a ir a votar así, Javier. fíjate que Y en ese sentido, por eso yo he hablado de flexibilización de las partes, por la correlación de fuerzas que hay aquí. Y no se puede de ninguna manera ir a sentarse a negociar si no se han puesto de acuerdo. Pero si el uno jala para un lado y el otro jala para el otro, sencillamente no funciona nada. Antes de comentar eso, Alan, te quiero decir que en Trinchera de la Noticia publicó hoy, y está en la página web de Trinchera, una carta que nos enviaron del secretario político del Frente Sandinista en San Ramón, Matagalpa. Él le escribe a la Asociación de Ganaderos de Matagalpa y le dice, como ustedes saben, el Frente Sandinista ha creado un tranque en San Francisco, en San Francisco, Matagalpa, para evitar que otros lo hagan y que nosotros con ellos evitamos de que esta situación sea controlada por los enemigos del gobierno del presidente Ortega. Pero necesitamos ayuda. Ustedes nos han dado ayuda, pero necesitamos que nos den leche para venderla y mantener ese tranque. El tranque de San Francisco es del Frente Sandinista, avalado y organizado por el secretario político del FCLN en San Ramón. Entonces, Alan, y después me voy a referir al otro tema. Ese aire imperial que ahora vemos de parte del gobierno reaccionando, vos tenés razón, está basado también, Alan, en que esta rebelión social en contra del gobierno del presidente Ortega ha sido respaldada por cuadros veteranos del FCLN, cuadros retirados del ejército y de la policía, cuadros que han sido marginados por este nuevo Frente Sandinista. Y efectivamente, en Masaya, en Diriamba, en León, en Estelí y en otros lugares, hay ex coroneles, ex comisionados de policía que han participado apoyando estos tranques, y por eso ha sido más criminal la respuesta del gobierno en contra de ellos. Me refiero a criminal, Alan, porque independientemente de que en un tranque haya, si acaso, 10, 15, 20 armas, cuando vos lanzás a 400, a 300 policías armados con AK-47 y fusiles, la desproporción es enorme. Y por eso es en parte esta reacción
y en la que no les importa qué cantidad de muertos, pero todavía ellos detuvieron a un coronel retirado en Nagarote, detuvieron a un comisionado de la policía en Diriamba. Ellos saben quiénes son los otros que han estado participando, pero los que están muriendo son los cipotes, Alan. Todavía no han matado ningún coronel retirado, ningún comisionado retirado. Es correcto, Javier. Los que mataron ayer en Sutiaba eran 3 muchachos de 22 años y 24 años. Son los que se están exponiendo, Javier, porque, seamos claros, la lucha es por el poder. Aquí no hay donde enredarse. Y a fin de cuentas, ellos van a ser ellos siempre, el pueblo. Por eso yo en varias ocasiones he dicho, hay tranques ahí en Vía Panamá o en Vía Fontana o en las cumbres, ahí no hay tranques, Javier. Es el pueblo, y es el pueblo el que está exponiendo el pellejo. A eso sí, es lo que yo me refiero, ¿verdad? La gente de los barrios, la gente pobre. Entonces yo quiero pero los grandotes están a buen recaudo, Javier. Quiero retomar un tema. Y aspirando a la presidencia. Es que ahí de nuevo, Alan, yo creo que hay que mencionarlo, y vos tenés razón. Las actitudes perniciosas de un sector de los que están sentados en el diálogo nacional. Ahí hay oportunistas que han querido ver el momento para lanzarse ya. 5 precandidatos, Javier. Pues no los he contado todos, yo sé sí, que yo tengo 3. Entonces, Alan, a mí me parece que mientras estas figuras no entiendan el momento que estamos viviendo y cómo se originó todo, y pretendan, como se han logrado meter ahí, y ahí yo pregunto, ¿por qué la iglesia permitió esto? ¿Por qué Monseñor Báez permitió que se colaran en esto personas que tienen intereses individuales? Y es cierto, le voy a dar cierta razón cuando el presidente Ortega... Intereses individuales políticos, Javier. Sí, individuales políticos, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque han desnaturalizado en cierta medida esta rebelión. Y yo siempre voy a recordarles cómo comenzó. Comenzó cuando la gente se hartó de toda una cadena de barbaridades que se cometieron contra la gente en los últimos 10 años, contra la Constitución, contra el Estado, etcétera, etcétera. Y hasta que finalmente hubo dos hechos, uno en León y otro en Managua, que explotaron, que hicieron explotar a la gente. Ayer el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo decía: lo que está ocurriendo en Nicaragua es el resultado de una cadena de violaciones que afectaron los derechos humanos y derechos civiles de los nicaragüenses a lo largo de los años. Y eso es lo que pasó. Y no podemos olvidar eso, porque ahora nos dicen, es que los tranques son los culpables, no es que hay 4 bandidos que quieren ser presidentes de la República. Y es cierto, en el fondo se trata del poder, yo estoy de acuerdo con vos, pero no olvidemos que el presidente Ortega y el Frente Sandinista no pueden ignorar que el desafío fue político, hasta que finalmente se convirtió en una carnicería. Más de 300 personas muertas en menos de 80 días, porque creo que hoy es el día 76, 77, por ahí. Mira, están en los tranques, están bajo el sol, están bajo el agua, están bajo las balas, no están en un hotel, Javier, y hotel 5 estrellas de Managua. Te voy a contar lo que pasó hoy, porque lo volví a vivir. No es la primera experiencia que tengo, pero sí puedo contarla con todos los detalles y decir qué ocurrió, porque yo estuve ahí. Esta mañana, haciendo mi caminata matinal, Alan, pasé de nuevo frente a la barricada de la UNAM Managua. Eran aproximadamente las 5:45 de la mañana, ya estaba claro. Lo primero que noté al acercarme a una cuadra estaba yo, noté que no había nadie, y hace rato los muchachos ya no amanecen en la barricada porque les han matado mucha gente en Lunán. En ese momento, en la medida que me voy avanzando, veo que hay una camioneta fatídica, creo que la prensa le llamaba las patrullas fatídicas, ¿verdad? Una camioneta donde venían 6 hombres armados. Jóvenes, se nota que son jóvenes.
venían del norte hacia el sur, dobló a la entrada del colegio americano y se detuvo probablemente a 3-4 metros del puentecito que hay ahí. Se bajaron tres hombres con AK-47 y comenzaron a disparar contra la barricada, contra la rotonda y contra el muro de Lunán. Pero no llegan a disparar al Holiday Inn, Javier. Por eso. Pues. Bueno. Entonces, Alan, lo que te quiero decir es, ¿qué es lo que estaba haciendo ese grupo? Esos tres que se bajaron con AK-47, lanzaron los tiros, luego se montaron a la camioneta y se fueron. Es decir, ¿cuál era la intención? ¿Quitar los tranques? ¿O era buscar a quién matar? Yo pienso que andaban buscando a quién darle. O sea, la intención de estos grupos es matar, porque sencillamente las balas pegaron contra los adoquines y pegaron probablemente al fondo, porque estoy hablando de AK-47, un arma que es efectiva a los 1400 metros, kilómetro y pico, pues. El mejor fusil que hay. Para combate, sí. Entonces, esto yo lo vi, cómo se bajaban, dispararon cualquier cantidad de tiros, luego se subieron a la camioneta y se fueron, si no me equivoco, rumbo a Paevanic. Yo estoy casi seguro que ahí está ocurriendo algo, probablemente ahí están llegando a dormir, pero no lo puedo afirmar a alguna de esta gente, porque yo no creo que ese grupo haya pasado frente al americano, si haya ido por la pista suburbana a San Judas o algún lugar de eso, no lo creo que iba más cerca. Quería decirle a Torquín Lee que me escribe, gracias. Mira, debe ser seudónimo. Todos los días yo abro la radio y estoy aquí. Todos los días cierro la radio y estoy aquí. Estoy al frente. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, Alan, efectivamente ahí andan algunos que esos grupos armados, por ejemplo, parapoliciales, el único sentido que yo le veo es provocar la muerte y el caos. Y yo lo vi de una manera nítida, lo vi porque me tocó. Hay un hombre que sale todos los días sale con un carrito de supermercado, no es homeless, sencillamente anda recogiendo lata y cosas para vender, vive de eso. Él camina con 2 perros. Y estaba muy cerca, Alan, de donde salieron los balazos. Ese hombre pasó despavorido junto a mí y empezó a decirme, quítese de aquí, que le pueden pegar un tiro. Un hombre muy pobre, repito, él todos los días yo lo veo, anda recogiendo pedazos de lata y anda con 2 perros flacos, ¿verdad? Y me dio pesar verlo, porque él se gana la vida de esa manera y pudo haber muerto ahí. Le pudieron haber pegado un tiro porque esos tipos irresponsables abrieron fuego con todo, contra la barricada, buscando a quién darle. No andaban buscando cómo, sencillamente era matar, a ver a quién le daban un tiro. Y lógicamente, Alan, esas cosas no pueden ser ni aplaudidas, porque yo vi esta semana unas manifestaciones en donde los aplaudieron y le dijeron que eran los liberadores de Nicaragua, a policía y para policía, y realmente eso es no entender que estamos todavía sentados en un polvorín, Alan. Nestalí Arroyo insiste en que lo saludemos, dice que él está viéndonos en Houston. Qué Saludos, Nestalí. Un saludo, así es. Por otra parte, Alan, yo pienso que tenemos que tocar el tema económico cada vez que podamos en este programa, porque la crisis humanitaria que se viene, la crisis económica y humanitaria, no es que se viene, es que ya está, va a tener unas consecuencias enormes. Repito, no sé sobre qué base de cálculo FUNIDE concluyó que 123,000 personas regresaron a la pobreza. ¿Sabe lo que significa regresar a la pobreza, Alan? Significa que gente que no va a poder comer los 3 tiempos de comida, que no va a poder tener tampoco la cantidad de kilocalorías necesarias para vivir, que probablemente no tenga para mandar a sus hijos al colegio, que no tenga para pagar su casa, el agua, la luz.
y que va a tener que acomodarse a vivir en condiciones terribles. Y lo que falta, mucha gente en el desempleo, Alan. ¿Y a dónde va a ir a buscar trabajo si lo que vos ves es cierre masivo de restaurantes, ves tiendas que están cerrando por todos lados? La sucursal del Grupo Pela de la carretera norte cerró esta semana y ahí se fueron 200 trabajadores. Bueno, mientras esto siga, Javier, y las posiciones sean inflexibles, pues seguirá la gente yéndose a la calle y seguiremos cerrando las empresas en este país. Por eso yo hablo de flexibilizar posiciones, Javier. Yo creo que la pelota está en la cancha del presidente, que decida si va a adelantar o no de las elecciones. Sí, pero la inflexibilidad de posiciones, Javier. O sea, tienen que ponerse de acuerdo. Si yo me siento a platicar con vos, mira qué tranquilos estamos, y cada quien tiene su punto de vista, y podemos conversar. Pero si yo empiezo a ultrajarte o viceversa, sencillamente uno de los dos se levanta. El presidente Ortega, con toda la experiencia que tiene, el poder que tiene y la investidura que tiene, no puede decir no voy al diálogo porque ahí salió un cipote chillón y me ofendió. El presidente no puede ofenderse por lo que le diga quién, un admirador de Carlos Fonseca, un muchacho que se declara sandinista y que quiere transformar al frente. Ese fue el que le dijo venga a rendirse. Un sandinista fue el que le dijo, señor, venga a esta mesa pero a rendirse. Y después confiesa que él es sandinista y que quiere ser como Carlos Fonseca, es decir, ni siquiera un MRS, pues. Es un hombre que quiere, es un muchacho, un cipote que quiere transformar al frente y volverlo a hacer, o hacerlo, un partido de otro tipo. Tengo 64 años, Raquel, de conocer a Javier. Y siempre nos hemos llevado, pero de maravilla, ¿eh? Había una época en el periodismo que decían Batman y Robin. Así que no te preocupes, ¿verdad? Esa era una comparación que se hacía como debe ser un diálogo. Yo los diálogos no los entiendo, digamos, llegar a ofender, ni maltratar, yo estoy de acuerdo, ni decir groserías, ni exhibirse como vulgares de uno y otro lado. El diálogo es de altura, Javier. Por eso yo digo, a mí me parece que hay figuras que no deberían estar en el diálogo nacional, y no porque no tengan mérito o algo por el estilo, es que no tienen nada que ir a hacer ahí, ¿verdad? Como los pichorchas. Me parece que hay demasiados carpinteros por el lado de la Alianza Cívica. Ahí debería ser un pequeño grupo negociador que goce de la confianza de todos. Mucha yuca, pero poco chicharrón. Es que me parece, Alan, que cuando hay muchas voces, algunos de los cuales quieren figurar, se cambia la cosa, ¿verdad? Yo tengo que decirlo, yo me imaginaba que Carlos Tunnerman debería estar ya retirado, pero me parece que es una de las pocas voces que realmente ahí hablan y aportan. Porque una cosa es llegar, yo se lo puedo aceptar a los muchachos universitarios que están ahí, que salgan con todo el pecho y el corazón encendido y se tiren discursos encendidos, pero no ya de personas mayores que tienen su propia agenda, como dice el gobierno, porque realmente no es a eso a que van. Ahora, el presidente no puede tener la piel sensible cuando va a estas cosas, porque además ya viene de regreso. El presidente tiene mucha experiencia y le han dicho cosas peores. A Manuel Area yo apoyo a Carlos Pela. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero me gustó su planteamiento desde que comenzó, y apoyo la posición de los que apoyan a Carlos Pela. Ahí diste en el clavo, Manuel. Pero vos te imaginás que el día de mañana el presidente Ortega salga con la historia de que voy a aceptar adelantar las elecciones, si pudo haberlo dicho el 20 de abril, el 15 de mayo, el 30 de mayo, pudo haberlo dicho. Dice en unas declaraciones, yo lo estaba llamando. Me hubiésemos ahorrado muchos muertos. Estuve llamando ahorita a Bosco Viva, con quien hay un contacto de hace muchísimos años. Dice, el problema es que se ponen de acuerdo, piden una cosa y cuando se las dan, dicen, entonces piden más todavía, y entonces de tal manera que no pueden llegar a ningún acuerdo, y de repente cuando piden más la cosa se estanca. A ver, lo que el presidente Ortega no quiere es hablar de democratización. El tema de la democratización, llamémoslo adelanto de las elecciones.
Pero yo estoy de acuerdo, hubo un momento, Alan, en que se planteó en el diálogo nacional una carta al Niño Dios, con todo lo que querían. Y me parece que se le dio una mala interpretación también, pero probablemente ese listómetro que se leyó, que además a mí me parece que en el fondo lleva todo aquello que los jóvenes salieron a las calles a demandar: un país donde se respete la Constitución, un país donde pueda hablar libremente, un país donde podrás ir a una escuela y que ahí no te califiquen por si andas un pañuelo rojinegro en el cuello o no, que a la hora de pedir una beca no tendrás que ser miembro de la Juventud Sandinista para que te... Es decir, todo aquello que los muchachos pidieron es justo, pero me parece que ahí fue donde realmente mezclaron, no lo supieron presentar. El tema de la democratización tenía posiblemente que ser más depurado, y luego la iglesia, a contrapelo de lo que los muchachos habían dicho días atrás de que esta mesa es para negociar la salida del gobierno, la Iglesia Católica se tomó el motu propio de llevar la propuesta de Carlos Pela y los empresarios, se la mandaron al presidente, va a adelantar las elecciones, le preguntaron y el presidente no ha contestado. Mientras tanto, sigue muriendo muchachos innecesariamente. El concepto, ya para terminar, no es mío, es de Monseñor Bosco Vivas, miembro de la comisión Torquí Lin. Hasta el lunes. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.